Humanizando Empresas, el podcast donde queremos poner nuestro granito de arena para conseguir que la motivación del trabajador y la rentabilidad de la empresa sean compatibles. Hola, muy buenas a todos, queridos oyentes de Humanizando Empresas. Ya estamos por aquí de nuevo con un tema de lo más útil y práctico en las organizaciones. Lo hemos comentado en otros podcasts porque creemos que es un pilar fundamental entre las habilidades y buenas costumbres de una organización debe tener. Pero hemos querido hacer un foco especial. El tema es la escucha activa. ¿Qué es? ¿Qué dificultades nos podemos encontrar para que sea una práctica habitual? ¿Y cómo podemos desarrollarla? Para ello, tenemos a dos estupendas comunicadoras, que son Mónica Barnés y Carolina Breig, ambas con amplia experiencia en gestión y desarrollo de personas en el mundo empresarial y habituales colaboradoras de Humanizando Empresas. ¿Cómo estáis, chicas? Hola chicas, encantadas de estar otra vez aquí con vosotras compartiendo este tema tan bonito que es el de la escucha activa y que seguramente va a poder iluminar a muchos de nuestros oyentes en una habilidad tan clave para el éxito en las organizaciones. Carol, qué bonito, por Dios. Bueno, un placer estar aquí con vosotras para, como decía Carol, iluminar y, como decía también Bego, con un foco especial, que es este tema tan y tan bonito y importante de la escucha activa. Entonces, un placer estar aquí con vosotras y vamos a ver qué sale de este podcast. Un lujazo estar con vosotras también. Pues con ellas dos y conmigo, Bego Esteban, nos sumergiremos en este tema tan importante en las organizaciones, como hemos dicho, y más porque yo diría que habitualmente algunas de las habilidades más buscadas por las empresas actualmente están más relacionadas, ¿no?, con la gestión del tiempo, con el hablar en público, con saber comunicar, con lo de hacia afuera, ¿no? Y así como la capacidad de liderazgo, ¿no? Sin embargo, pensamos que una de las claves de éxito en el trabajo y en el mundo de los negocios es saber estar atento a las señales para saber aprovechar la oportunidad que se nos presenta o, oye, para afrontar un problema antes de que éste se transforme en una situación empresarial que pueda ser insostenible, ¿no? Y todo esto, pues, tiene más que ver con la escucha que con la comunicación. Así que vamos a empezar. Empezamos, pues como siempre, contextualizando un poquito sobre qué es esto de la escucha activa, Caro. Pues mira, la escucha activa es esa habilidad, ¿no?, de comunicación en la que todos prestamos atención de manera completa y consciente a lo que la otra persona nos está diciendo, ¿no? Mostrando siempre un interés genuino y comprendiendo lo que el otro nos dice. Escuchar activamente implica enfocarse en la comunicación verbal y no verbal. No solo escuchar las palabras, sino poder entender las emociones que hay alrededor de ellas, el contexto, lo que está sucediendo. Entonces, ahí recién hay escucha plena y entendemos un mensaje. Podemos entender emociones que están alrededor de ese acto de comunicación. Qué bueno, es escuchar y escuchar las emociones también, qué cierto, Caro. Y según lo dices, pues parece como obvio, ¿no? Pero es verdad que no siempre sabemos escuchar. Y es necesario revisar nuestras habilidades cuando otra persona nos está hablando, ¿no? Como bien decías, hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Las emociones tienen que ver con todo esto también, ¿no? Y este último tiene que ver con la atención que presta el oyente a su interlocutor. Y no solo escuchar, sino expresar que le comprendemos también, ¿no? Que le estamos entendiendo y que es importante lo que nos está diciendo también. Yo creo que es un arte, ¿eh? Realmente es un arte y lo más habitual, lamentablemente iba a decir, es exponer siempre nuestro punto de vista, ¿no? Y parece que es como muy habitual convertir las conversaciones como en un monólogo consecutivo, ¿no? Yo hablo de lo mío, ahora tú hablas de lo tuyo, y creemos que son conversaciones, pero no lo son, ¿no? Sin entrar en lo que el otro dice y solo con ganas de contar lo nuestro, ¿no? Oye, también yo, lanzo aquí un punto que lo podemos ver en el podcast, ¿no? Que es importante esto en el mundo del marketing, ¿no? Que sabéis que es a lo que me dedico también, porque aprender a escuchar las necesidades que tiene el cliente y sus inquietudes y si habrá propuestas de valor que permitan un crecimiento en el mercado, pues es importante también, ¿no? Lo que proponemos es algo que creo que nos beneficia a todos, al oyente y al hablante, a los dos. Y ahora que comentabas esto, Bego, del marketing, es decir, que esta escucha activa no solo es un arte en nuestra vida personal, o debería ser un arte en nuestra vida personal, y también aquí incluyes el marketing, os lanzo la pregunta de realmente
la escucha activa, ¿qué importancia tiene en el contexto específico de las empresas y también en la comunicación en el lugar de trabajo? Pues mira, me lanzo yo. Bueno, como sabéis, el espíritu de Humanizando Empresas es siempre argumentar que todo lo que proponemos siempre es útil y beneficioso para las organizaciones, ¿no? Y en este caso, la escucha activa es útil. ¿Para qué? Pues yo diría, para el que habla, porque se va a sentir importante, se va a sentir útil. Va a poder decir lo que hace en su trabajo, por ejemplo, que le va a hacer sentir bien y esto redundará, sin lugar a duda, en un mejor ambiente laboral. También es útil para el que escucha, porque así conocerá mejor al otro. Por ejemplo, si es más sensitivo o más visual, podrá hablarle de una manera u otra y así adecuar mi lenguaje y su lenguaje para que pueda entender mejor las instrucciones que quiero decirle para poder ejecutar las necesidades de la empresa mejor y para valorarle después mejor en una people review, por ejemplo, ¿no? Tal vez hay una tendencia a escuchar más a los managers y no tanto a los colaboradores, ¿no? Ellos sienten igual la necesidad de ser más protagonistas y de demostrar ese liderazgo, ¿no? Constantemente, pero, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer una buena valoración de desempeño si no sé lo que hace mi colaborador y cómo lo hace además, ¿no? ¿Y cómo voy a pedir lo que necesito a mi colaborador si no conozco las fortalezas que tiene el otro porque no le he escuchado, ¿no? Y sobre la escucha al cliente, bueno, pues te permite, como beneficio que decías, Mónica, te permite anticiparte y identificar tendencias y eso adelantarte a los riesgos que fortalece tu modelo, siempre va a fortalecer tu modelo de negocio. Yo diría que es un ejercicio de transparencia y de autodiagnóstico y que es de valientes y propio de empresas y organizaciones honestas. Sí, volviendo a este punto que comentabas específicamente del cliente, siento que es vital atender la opinión del cliente, no solo de los managers, de los colaboradores, de los compañeros de equipo que sí, y también la opinión de los clientes. Es esencial para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien y que nuestras soluciones están adaptadas a lo que el mercado exige y requiere. Pero todo lo anterior no solo es cierto para las relaciones comerciales con los consumidores, sino para esas personas que entran también en relación con la empresa. Si somos capaces de desarrollar estas habilidades para la escucha activa con nuestros clientes, seguramente también podremos ampliarlas a nuestra comunicación con otras personas. Y muchas áreas de trabajo en una empresa funcionan a través de la prueba-error y las estrategias de marketing, como comentabas tú antes, los productos lanzados o un nuevo servicio pueden no tener el éxito previsto que se espera y mediante la escucha activa podremos entender qué ha ocurrido y al integrar estas opiniones de los consumidores en nuestras estrategias comerciales nos aseguramos el diseño de un buen modelo o de una nueva versión que sea útil para el mercado, por lo tanto que estamos cubriendo un punto de dolor importante y esto lógicamente pues trae beneficios. Uh-huh. Bueno, por resumir un poco, ¿no? Estoy escuchando, justamente hablando de escucha activa, estoy escuchando que la escucha activa es importante para el cliente interno y el cliente externo. En las organizaciones donde hay escucha activa se favorece, ¿no? Mejores relaciones interpersonales, se promueve la comprensión mutua, se evitan los malentendidos, hay menos conflicto, hay más comunicación efectiva y significativa. Y en última instancia da lugar a la creatividad y a la innovación, porque todas las voces se escuchan. Pero bueno, seguramente hay muchos más beneficios y os invito a que compartáis vuestras opiniones sobre en qué otros ámbitos impacta la escucha activa. Bueno, realmente las podemos ir sumando con la mano, ¿no? 1, 2, 3, 4 y no tendríamos suficientes dedos. Pero es para empezar, por ejemplo, para mejorar la comunicación, para impulsar también la colaboración, para entender verdaderamente lo que dice la otra persona, para conectar a un nivel más profundo, para tener demostrar esta empatía y crear una confianza para que el cliente trabaje conmigo y no con alguien más, o para retener talento también, para que las personas quieran estar en la empresa y no en otra, resolver también conflictos, o lo que decía antes Bego, evitarlos, que una situación compleja no se transforme en un problema, sino que se pueda diluir con una buena comunicación antes de que se enquiste, la confianza que decía
antes y desarrollar unos buenos vínculos, que esto es muy difícil de crear y muy fácil de destruir, por lo tanto, generar buenos vínculos. Pues así por ir sumando, que como vemos hay muchísimos. Y bueno, la confianza la hemos comentado, ¿no? La confianza mutua, y la repito porque yo creo que es importantísimo, ¿no? La escucha genera respeto y confianza entre el hablante y el oyente, y los empleados de forma natural responderán mejor a los gerentes, a los managers que piensan que están escuchando con atención a sus necesidades, ¿no? La productividad, importantísimo en las organizaciones. Los problemas se resuelven mucho más rápido si la gente se anima a explicar los problemas y tienen la libertad de aportar solución en voz alta antes de que se les diga qué hacer, ¿no? Eso redunda directamente en la productividad. Oye, favorece la calma. Cuando alguien se siente escuchado y está atento, ayuda a ambas partes a mantener la calma. Cuando se trata de una crisis o discutir de un tema sensible, jo, qué importante, ¿no? En este mundo y en las organizaciones, esa calma, ¿no? Que siempre vamos pues, un poco con los nervios un poco así más apretadillos, ¿no? Y luego aumentar la confianza, creo que lo habéis comentado también. Yo creo que los grandes oyentes tienden a tener más autoestima y una mejor imagen de sí mismos, ya que la escucha trabaja hacia el establecimiento de relaciones mucho más positivas. Y luego yo creo que, no sé si lo habéis comentado también, la limitación de errores, sí. Escuchar, sin duda, escuchar bien conduce a una mayor precisión, ¿no? En la retención de la información, lo que minimiza un montón el riesgo cuando hay falta de comunicación, ¿no? Y evita errores. Pues Bego, esto que estás diciendo me lleva a la reflexión que las organizaciones que escuchan activamente son más sostenibles que las que no lo hacen. Totalmente. Tanto que estamos buscando la sostenibilidad, ¿no? Y a veces está simplemente en escuchar, en abrir la oreja y sentir, ¿no? Sentir lo que el otro nos está diciendo. Oye, chicas, porque sí, es verdad, ¿no? Hay muchos beneficios y seguro que nos hemos dejado alguno, ¿eh? Pero ahí hemos dicho un montón de posibles beneficios. Pero también es verdad que no, decía al principio que no ocurre tanto como nos gustaría, ¿no? A veces incluso creemos que sabemos escuchar y no lo hacemos. ¿Qué dificultades? Vamos a poner encima de la mesa también las dificultades o cosas que nos impiden tenerlos, ¿no? ¿Por qué no sale de forma tan natural con los beneficios que tiene? Sí, vamos a hablar de las barreras para luego poder diluirlas y que ya no sean, ¿no? Eso es. Sí, me gustaría aquí compartir 3 barreras. Seguramente luego ya veremos más, pero empezando por 3. Una, por ejemplo, sería hablar excesivamente, lo que comentabas antes, veo al revés, ¿no? Que las personas que escuchan pues tienen más confianza, más empatía, ¿no? A veces pasa al contrario, es decir, las buenas habilidades de conversación son un activo y una persona con estas habilidades es más probable que logre el éxito profesional. Y hablar más de lo necesario puede ser una barrera para una comunicación efectiva, porque las personas dudan en interactuar con una persona que habla excesivamente sin escucharlos. Por lo tanto, la persona no se siente ni escuchada, ni entendida, ni forma parte de la conversación, por lo tanto, no hay comunicación. Esto podría ser una barrera. Los malentendidos vienen dados por la incapacidad de escuchar correctamente. Es una de las muchas razones por las que no se entiende bien lo que un orador está tratando de comunicar. Puede pensar que es descortés pedirle al orador que aclare alguna palabra. Hay personas que pueden considerar eso, pero realmente es importante. Si no entiendes algo, es importante ponerlo encima de la mesa para que no vaya en aumento y luego al final se pierda totalmente no solo la escucha, sino la comunicación y el contexto. Y ya no sepas ni en dónde estás ni qué posición tienes respecto a un punto concreto, ¿no? Y luego hacer ver que escuchamos. La falsa atención que llegó de una forma tan presente en la época del COVID con las 1000 y una reuniones por Zoom. No tiene nada que ver con Zoom, pero en general con el formato, ¿no? Entonces las personas están, simplemente están allí, pero no escuchan. Y puede haber alguna manera de compartir que sí que escuchas con el contacto visual, y asintiendo como estamos asintiendo nosotras, pero para que la persona que te ve y sepa que tu mente está allí, que no está en otra parte. Por lo tanto, si la conversación se da en un entorno visual,
como durante una videoconferencia. Es importante que sonriamos, que asentamos mientras la otra persona está hablando, evitar hacer otras cosas en paralelo o mirar fuera de la pantalla, ¿no? En cambio, pues mantener el vídeo encendido, centrar nuestra atención en quién está hablando. ¿Para qué? Pues para demostrar que estamos participando y que compartimos un respeto, para que esta barrera de falsificación de la atención se diluya. Importante, ¿no? Importante. Qué importante es ver las barreras que, como estás comentando, ¿no? Y las que ya has dicho, porque al final esto nos ayuda, ¿no? a llevarnos a esa escucha activa. Identifica nuestras debilidades personales e identifica esas malas costumbres, ¿no? De como tú muy estabas ahí relatándolo, ¿no? Así por añadir alguna más, y esta es como muy interna, ¿no? Yo creo que una de las dificultades que tenemos es que no estamos preparados para oír al otro. Es decir, a veces no estamos preparados para estar abiertos a otras opiniones, ¿no? Y algunas además contrarias a las nuestras, incluso críticas, ¿no? Esto a veces es difícil asumir, ¿no? Y esto tiene que ver con la humildad, para mí, ¿no? Una palabra muy, bueno, que al final en las organizaciones no siempre está bien vista, pero que me parece que es algo imprescindible en un líder. Y que sin ella es verdad que es difícil esta escucha, porque cuando necesito demostrar lo que soy, lo que valgo, que soy un buen líder, pero no tengo esa humildad, al final hablo más que escucho, ¿no? Entonces, y a mí me parece que esta humildad es imprescindible en un líder y en nuestras organizaciones y que cuesta integrarlo, ¿no? A veces no somos expertos, los managers no tienen por qué ser expertos en un tema, ¿no? A veces simplemente necesitan tener un equipo que lo sea y escuchar con humildad, ¿no? Y el organizar. Pero también hay otro tipo de barreras. Por ejemplo, bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? Cuando se habla mucho, sobrecarga de informaciones. A veces tenemos reuniones con datos y datos y datos, que es verdad que es muy difícil abrumarte. Luego veremos algún tips o algún consejo para esto. Prejuzgar es otra barrera también. Nosotros como humanos tendemos, ¿no? a veces tener la mente un poco cerrada. Si tienes una reacción emocional hacia una persona, por ejemplo, o no estás de acuerdo con sus ideas personalmente, podrías estar permitiendo que los perjuicios personales te distraigan y estés pensando en, pues no estoy de acuerdo con esto, y estés pensando bueno, que te esté afectando emocionalmente ese prejuzgar, ¿no? Las distracciones, las has comentado, Mónica, tanto externas, el móvil, los ruidos, como internas, ¿no? Y aquí voy a comentar un tema que yo creo que es muy interesante y que está bien, es de neurociencia, que sabéis que me encanta, que se produce por una limitación biológica, que estaría bien saber y conocer para poderla gestionar. Y me explico. Podemos procesar la información varias veces más rápido que la velocidad a la que normalmente hablamos. ¿Esto qué nos hace? Llenar el vacío con otros pensamientos o a veces sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos, ¿no? Como decía antes, con ese prejuzgar, ¿no? Que decíamos. Este diferenciar entre hablar y escuchar puede detener nuestra escucha por completo. Y nos encontramos con nuestras mentes ocupadas haciendo predicciones, tal vez, o tal vez prejuzgando, como decía antes, o desviándome hacia otros pensamientos relacionados o no, ¿no? La familia, lo que tengo que comprar, mira esta que no viene bien peinada, vete a saber, ¿no? Y esto es lo que a veces provoca esos monólogos consecutivos que yo comentaba, porque cada uno está en ese diferencial entre el escuchar y el hablar, se mete en su mundo y ya solo contesta desde ahí, ¿no? Y tenemos tanta infinidad de cosas que hacemos a lo largo del día que es muy fácil que en ese diferencial se nos cuelen. Pues totalmente de acuerdo, Bego. Creo que podríamos añadir una barrera más que tiene que ver con el tiempo. La escucha activa requiere tiempo y vivimos unos tiempos, estamos en una sociedad, ¿no?, muy acelerada que representa una dificultad a la escucha activa. Siempre estamos con la prisa, siempre estamos pensando en qué viene después y eso nos aleja del presente. Y si nos alejamos del presente, de estar presente, es muy complicado poder escuchar al otro. A veces hay conversaciones que son tan importantes que tú no puedes suspenderlas porque estoy llegando un minuto tarde a otra videollamada. Tienes que darle ese espacio al otro, desacelerar para que pueda ocurrir la escucha activa. Pero bueno, hemos mencionado un montón de barreras. No sé,
¿Algún tip, por favor, para poder mejorar nuestro nivel de escucha activa? Para conseguir pasar esas barreras, ¿verdad? Exacto, para cruzarlas, ¿no? Como que sea en el puente para que realmente haya lo que queremos, que es que el otro se sienta escuchado. Bueno, pues si os parece, empiezo yo y lanzo unas 2 o 3. Por ejemplo, parafrasear. Parafrasear es hacer como un resumen de lo que ha hecho la otra persona, lo que ha dicho la otra persona, y esto nos ayuda a asegurarnos que entendemos lo que la otra persona está tratando de expresar. Porque si parafraseamos, resumimos de una forma incorrecta o nos falta algo que la otra persona intentaba comunicarnos y que no nos ha llegado, entonces después nos lo aclara y podemos profundizar en la conversación. Y en lugar de agregar información adicional, también está demostrado que estamos prestando atención, o sea, no hace falta agregar nada que la otra persona no ha dicho. Y es importante evitar, cuando hacemos estos resúmenes, agregar información y sobre todo agregar opiniones propias, ya que escuchar de forma activa, el propósito no es poner nuestra atención en nosotros, sino en lo que la otra persona ha dicho y sin juicio, lo que comentabas, Bego, antes. Luego también mostrar un comportamiento no verbal positivo, que esto también ha salido en una parte del podcast. Básicamente, contacto visual con la persona. Evitar cruzar los brazos o inquietarnos. Podemos sonreír, podemos asentir con la cabeza. No solo es confirmar que estamos prestando atención, sino que además hacemos que la persona se sienta cómoda para seguir abriéndose, para llegar a un punto más. Y esto, por ejemplo, en los clientes es muy importante. Cierto. En todos los ámbitos de la comunicación y en el ámbito de los clientes también. Y luego hacer preguntas específicas y abiertas. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste? O cuéntame más al respecto. O qué fue lo que hizo que cambiaste de opinión. O qué puedo hacer yo para ayudarte. Y evitar el ¿por qué has hecho esto? Realmente no quisiste decir eso, ¿verdad? O eso no tiene sentido, o eso no lo entiendo, no estoy entendiendo, ¿me puedes explicar? ¿No? O sea, mejor la primera parte de preguntas más abiertas y menos intrusivos hacia las personas y más abiertas en general. Y sobre todo eso, lo que decía Carol, tiempo. Y, con vuestro permiso, incluyo aquí otra variable, paciencia. Bueno, casi todos los consejos para lograr esta destreza, por lo que estás contando, ¿verdad, Mónica? Tienen en común la preparación del receptor, ¿no? Para observar, para ese nivel de comprensión y para mostrar ese interés, ¿no? que tenemos por lo que nos están contando. Oye, y preguntarme, ¿no? A mí mismo, ¿cómo puedo minimizar todas estas distracciones para convertirme en mi mejor oyente, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacer estas preguntas también, además de las que decía Mónica, que me han encantado, por cierto? La mayoría de las veces la respuesta es atención plena. Un poco de planificación es verdad que viene bien, la preparación también y la práctica, como no, puede ayudar, ¿no? A prevenir este tipo de barreras, ¿no? De manera efectiva. Pero la atención plena yo creo que es la respuesta. Y pongo ejemplos a las barreras que ponía antes. Por ejemplo, yo decía una barrera de sobrecarga de información. Cuando, por ejemplo, estamos en una reunión con un montón de info y de datos y tal, pues tal vez tomar notas te haga sintetizar y así mantienes la escucha. O sea, estás tomando notas, estás sintetizando, puede que la otra persona se esté enrollando un poquito más, pero lo importante es que tú estés escuchando lo que esté diciendo y recojas lo importante, ¿no? Prejuzgar, decíamos antes, oye, que esto puede limitar la escucha. Bueno, pues hay que tomarse el tiempo, ¿no? Para examinar cuáles son tus sesgos de verdad y para suspender este juicio, ¿no? Y escuchar con la mente abierta. Puedes estar en desacuerdo con la perspectiva de la otra persona, no hace falta estar de acuerdo, pero así, al tener la mente abierta, puedes aprender más sobre ella o el tema que esté compartiendo, ¿no? Nunca lo sabrás a menos que la escuches, que sepas lo que está diciendo.
Respecto a las distracciones que decía, las externas, pues el móvil silenciarlo, notificaciones, bueno, estos trucos yo creo que los controlamos un poquito más. Nos cuesta más hacerlos, pero es verdad que los controlamos. Y sobre todo, yo diría que esto es importante, sobre todo en conversaciones que tienen que ver con las emociones, ¿no? Cuando estás haciendo un people review, cuando estás hablando de un problema que me he sentido mal y has hecho esta pregunta que Mónica ha dicho, ¿no? ¿Cómo te has sentido al respecto? Pues oye, al móvil ahí silenciado, o sea, olvidado, hay que escucharlo, ¿no? Y en la videollamada, como bien decía Mónica. Si, por ejemplo, necesitas refrigerarte tal y te vas a levantar, pues oye, hazlo antes, o sea, planifícate lo que decía antes. Y luego las internas, con la limitación esta biológica que os contaba, también hay trucos, ¿no? Por ejemplo, se puede resumir mentalmente las ideas del otro orador, para que mi mente no me, según estoy escuchando, no introduzca variables porque tiene una capacidad de procesamiento mayor que la escucha, pues voy a ir resumiendo lo que está diciendo el otro para mantenerme comprometido con la conversación, ¿no? También tomar notas, garabatear imágenes o símbolos de las cosas que estoy escuchando, o visualizar, por ejemplo, lo que el orador está compartiendo también puede ayudar a llenar ese vacío sin dejar de estar comprometido con el oyente. Y luego, en los diálogos, que para mí me parece muy importante, es que no ese monólogo consecutivo que he comentado varias veces destacaría pequeños detalles, ¿no? Que predisponen a la escucha, como el arranca bien, ¿no? Y suaviza el comienzo pues con un oye, qué gusto poder conservar sobre esto, estaba muy interesado en lo que tienes que decirme. Ese tipo de frases hace al otro sentir bien para abrirse y comunicar. La disposición, ¿no? O sea, ubícate en el momento presente, en el ahora, y observa a tu interlocutor con curiosidad. La postura corporal también, mantener una postura pues, que exprese expectativa por lo que expresa quien habla, ¿no? Orienta el cuerpo hacia adelante, por ejemplo, o hacia los lados, es un símbolo de estar interesado en el tema. Contacto visual, lo ha dicho Mónica, y expresión positiva. Es una de las mejores prácticas, yo creo, que para demostrar una sincera atención, ¿no? Esto demuestra al interlocutor que la información está llegando con empatía, ¿no? Que hablaba también Carol antes. No te distraigas, esto es complicado, pero es posible, ¿no? La persona que hace el papel de oyente pues se puede distraer fácilmente, ¿no? Entonces hay que concentrarse en la manifestación del que habla sin dar lugar al otro. Y antes de hablar de ti, céntrate en lo que está diciendo el otro. Ese es el otro que decía, ¿no? O sea, métete en su conversación. Luego ya hablarás tú de tu opinión y de lo que quieres decir. Pero tengamos conversaciones completas. Yo hablo, tú entras en mi conversación, tú hablas, yo entro en tu conversación. Bueno, pues nada, hemos dicho muchas cosillas, ¿no? La verdad. ¿Qué tal si nos quedamos con algún tip que destacaríamos más cada una de nosotros para centrar? Y así, como hemos dicho antes, que una de las limitaciones es la sobreinformación, pues así también nos pueden escuchar mejor los oyentes, ¿vale? Y arranco yo. Yo os decía, lo he mencionado antes, yo me quedo con la humildad. Yo creo que la humildad es como la bujía, ¿no? La bujía que arranca todo el coche, ¿no? Es ver al otro desde otra... Cuando se produce la humildad, sabes que no eres el ombligo del mundo, sabes... el ego se queda a un lado y sabes que el otro tiene mucho que aportarte. Y desde ahí yo creo que se pueden generar diálogos y no los monólogos consecutivos de los que hemos mencionado y tal. Y esto también ayuda a rellenar el diferencial entre esa escucha y el que está hablando, ¿no? La humildad me quedaría yo. ¿Vosotras con qué os quedaríais? Pues yo me quedaría con la práctica, que es gratis, la podemos tener cada día y seguramente nos va a acercar cada día a una escucha efectiva y más presente que necesitamos todos para tener más calidad de vida. Pues Carol habla de la práctica para la calidad de vida, Bego habla de la bujía del coche y a mí me gustaría terminar este tip a modo metafórico teniendo en cuenta el cuerpo humano. Es decir, y con una frase de Carl Rogers, ¿no? que es, escuchamos no solo con nuestros oídos, sino con nuestros ojos, con nuestra mente, corazón e imaginación. Precioso, Mónica. Pues muy bonito. Nada más que decir. Yo creo que a practicar y a escuchar con ese corazón y esperemos que nos escuchéis también activamente este podcast y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Chao. Si te ha gustado este podcast,
No te lo guardes para ti y compártelo. Puede que a alguien le resulte útil. Gracias por estar ahí.